El siguiente video es una recopilación de los notimemes de febrero. Esperamos que lo disfruten. Amigos y amigas, el aire huele a elecciones. ¡Música de atraco! Because he's nice, because he's handsome, because he's nice, because he's handsome, because he's nice, because he's handsome, because he's nice, because he's handsome. There's something incredible. because he's nice, There's something incredible. because he's handsome. There's something incredible. A pesar de los debates sobre la subida del impuesto al valor agregado y de la crisis en seguridad, varias personas se dan el tiempito de poner en el ambiente un tufo electoral. Me causa una risotada. Falta más de un año para volver a las urnas y elegir a un nuevo presidente y a 149 asambleístas. Sí, el número de asambleístas creció gracias al censo. Ya, basta. Pero los políticos no pierden el tiempo y aprovechan la crisis para anunciar sus intenciones de formar parte de la papeleta 2025. Por ejemplo, ya tenemos al primer precandidato y es el señor Carlos Rabascal. Quiero invitarles esta noche a las 20:30 que no se pierdan por Canal 1 el programa En Carne Propia. Que consolidó una alianza con Centro Democrático junto a Jimmy Jairala. Centro Democrático es el primer movimiento que se suma a este acuerdo nacional con un precandidato a la presidencia de la República que es Carlos Rabascal. La pauta es la pauta, punto. No tengo por qué darle explicaciones ni a usted ni a nadie. Pero este ya era cacho viejo. En septiembre de 2021, en una entrevista para Diario El Universo, se dejó entredicho que Rabascal iría con Centro Democrático para las elecciones del 2025. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Recordemos que Rabascal fue candidato a la vicepresidencia junto a Revolución Ciudadana en su desastroso binomio con Andrés Arauz. ¿Cómo puede ser eso posible? Y en ese momento perdieron las elecciones frente a Guillermo Lasso. No preguntes, solo gózalo. Luego de eso, Rabascal se alejó de Revolución Ciudadana, pero intentó volver con el correísmo para las elecciones anticipadas. Pero no fue elegido para conformar el binomio correísta, que a la final estuvo conformado por Luisa González y Andrés Arauz, binomio que volvió a perder. Because he's nice, because he's handsome. Y hablando de Revolución Ciudadana, Luisa González quedó como presidenta del movimiento en las elecciones internas de noviembre de 2023. Y algunas declaraciones afirman que González será la candidata presidencial del correísmo para el 2025. La última pregunta es, ¿Luisa González iría a la presidencia de la Revolución Ciudadana? Está su nombre considerado, es el único nombre. Eso se va a ratificar. Ya es un hecho, pero se va a ratificar en la convención como procede dentro de los eventos de democracia interna que se han... Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Entonces en este panorama tenemos dos figuras fuertes, un ex correísta que ahora va de la mano de Jimmy Jairala y una ex social cristiana que va de la mano de Rafael Correa. Nosotros ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo sé lo que se siente perder. Pero esto se sigue poniendo interesante. Desde lejos llega un olor a testosterona y pólvora. Desde San Borondón llega Rambo. ¡Llegó el lechero! John Salchichón Rambo. Hola, salvaje. Jan Topic podría ser de nuevo candidato presidencial para el 2025, aunque por el momento no ha confirmado nada, porque Topic ni siquiera dijo algo cuando el presidente Daniel Noboa lo ninguneó, pero el eterno líder social cristiano Jaime Nebot dijo que no estaría mal que Topic regrese y tome el control del Partido Social Cristiano. Sencillo, Jan Topic es un joven que sabe no solo de seguridad, sabe administración pública, administración privada. Creo que tiene las cualidades suficientes para ser un buen presidente. Está muy cercano a nosotros. Es un poco temprano para hacer afirmaciones contundentes, pues si usted me pregunta, se lo digo con franqueza, para nosotros es la primera opción en estos momentos. Tú
No tienes la culpa por ese aspecto de niño bueno que no rompe un plato. Ninguna chica se resistiría a tus encantos. Esta fue su elección, señor Simpson. Perdón, no te escuchaba. Estaba perdido en tus ojos. De hecho, se encuentran en tremendo secretismo con Pedro José Freile, porque hace 2 meses decía que algo pasaría con Topic en 100 días. ¿Será que se refería a este anuncio presidencial? Estamos trabajando junto con Jan en algo que más da de candidaturas personales o de organizaciones políticas puntuales. Mamá dijo que ya no hablara sobre eso. Por ahora tenemos 3 posibles candidatos, pero solo uno confirmado. Y entre los posibles nos encontramos con nombres como el de Francisco Jiménez, exministro de gobierno durante el mandato de Guillermo Lasso, que podría ser candidato por Reto, un nuevo movimiento. De hecho, Jiménez habló con BN Periodismo en un live con Jeff y dijo esto. De tu círculo, para que veas que no es que yo estoy ahí echando leña al fuego. Me dice, va a ser candidato de Reto. ¿Va a ser candidato de Reto, Pancho? Pero qué obsesión que tienen con el tema de las candidaturas. Movimiento Naranja. Y hablando de elecciones, nace una pregunta incómoda. ¿Será que Guillermo Lasso es candidato? No mientas otra vez. Pues del movimiento creo lo único que sabemos es que van a volver. No sabemos para qué quieren regresar, pero la gente es necia. Henry Cucalón será su candidato. Movimiento Naranja. En el panorama también tenemos al oficialismo, es decir, ADN. El presidente Daniel Noboa no ha sido reservado en decir que sí tiene intenciones para ser presidente en el 2025. Gracias, me gusta el dinero. De hecho, aunque nos salten muchos trolls, ya empezó su campaña para ser el más popular de la clase. Because he's nice, because he's handsome. Pero también podrían aparecer otros personajes en este abanico de candidaturas. Según el expresidente Rafael Correa, el movimiento Construye estaría pensando en lanzar nada más y nada menos que a Diana Salazar, la fiscal general del Estado. Ella quiere ser candidata, ella es muy cercana a María Paula Roma y María Paula Roma le ofreció la candidatura. Hasta en eso tiene que cuidarse el presidente Noboa, porque una mujer sin escrúpulos muy elemental. No digas mamadas, Mary Jane. Aunque aquí tenemos nuestras dudas, a nosotros nos llegó la noticia de que Construye le estaría calentando la oreja a la actual vicepresidenta Verónica Abad, y ella en un giro inesperado podría ser parte del binomio de Construye. Aquí llegué yo. Llegó la magia, llegó el color, llegó la vida. Por otro lado, se habla mucho de Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¿Creen que él quiera ser candidato presidencial? No. Siguiente pregunta. Por otro lado, también se habla de Otto Sonnenholzner, alias Sauces 9, y de Yacu Pérez. Pero por el momento no han mostrado su interés de volver a participar en elecciones presidenciales. ¿Es una afirmación o es una posibilidad? Desde BN Periodismo nos resta decir que, a menos de un año por empezar una campaña electoral, ya existen algunos nombres que estarían en la papeleta. ¿Crees que falta alguno? ¿Cuál de estas figuras crees que ganaría la elección 2025? Deja tu respuesta en los comentarios. Amigos y amigas, el tío Sam. ¿Te gusta trabajar con el tío Sam? ¿Qué me hace ganar el pan? Para los wannabes, para tu tía de los piolines y tu tío que debe la pensión alimenticia, hablar de los Estados Unidos es hablar de un paraíso terrenal. Cruzar sus fronteras automáticamente te lleva al nirvana, a Valinor, al cielo hecho realidad. Hay alerta roja en las principales ciudades de los Estados Unidos. The fentanyl epidemic has tightened its grip on addicts. Now opioids mixed with a growing threat. Está horrible. En alguna reunión familiar tarde o temprano va a salir el comentario: es que con la base de Manta esto no pasa. Es que desde que se fueron los gringuitos, todo se fue al carajo. ¡Silencio, delincuente! Y la verdad creo que ya suficiente experiencia latinoamericana como para saber qué positivo no es que los gringos pisen nuestro territorio. ¿Qué digo latinoamericana? Experiencia mundial. ¡Yanquis de mierda! Pero bueno, esperen, ya vamos a llegar a lo de la experiencia local con los gringos. Y te vas a preguntar por qué hablamos de Estados Unidos en este programa. Pues porque por estos días ha estado rondando la mega noticia que pondrá húmedos a los trasnochados. Pues Estados Unidos vuelve al Ecuador. Y es que ya en el ocaso del gobierno de Guillermo Lasso se firmaron 3 tratados de cooperación bilateral con el imperio. La Corte Constitucional dio luz verde y dijo que todo estaba en orden para poner en marcha lo siguiente. 1. El Estatuto de las Fuerzas o
SOFA por sus siglas en inglés. 2. Acuerdo de operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Y 3. Acuerdo de asistencia de interceptación aérea. Soy internacional. Nos centraremos más en el primer tratado, el Estatuto de las Fuerzas, que en general es el marco legal por el que se regirán militares, empleados civiles de defensa, contratistas estadounidenses, empresas y firmas con empleados bajo el mismo contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. De este modo, los personajes y empresas nombradas tendrán privilegios similares a los del personal diplomático. Y en este Notimemes nos vamos a centrar en esto. Anota eso, anota eso. A saber, 2 puntos. Tendrán libre movilidad por todo el país. Pueden portar armas y sus uniformes cuando estén en servicio. También gozarán de exenciones de impuestos en temas de importación de tecnología y otros implementos que necesiten. La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Noboa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Expresaba a las autoridades estadounidenses que para el Ecuador es una prioridad la ampliación del acceso a mercados para nuestros bienes y servicios. Estos movimientos estarán libres de cualquier inspección, licencia, otras restricciones, tasas de aduanas, impuestos o cualquier otro cargo aplicado. O sea, no les van a revisar nada en aduana. Es harina. En tema de inmunidades, Estados Unidos se encargará de ejercer el control disciplinario a sus agentes dentro del territorio ecuatoriano. Y eso es bastante entendible. Lo que no entiendo es este detallito. El acuerdo también explicita que ambos gobiernos obviarán cualquier reclamo entre sí por daño, pérdida o destrucción de bienes, excepto los contractuales, o por lesión o muerte de miembros militares o civiles en medio del cumplimiento de sus deberes oficiales. ¿Cómo? Es decir que si uno de los militares estadounidenses mata por error a un civil o deja víctimas colaterales de un operativo, no se le va a poder reclamar. Pues sí, pero no. Las reclamaciones por daños, lesiones, muertes o pérdidas resultantes de una operación será procesada por la parte cuyos agentes son responsables de los actos, conforme a las leyes nacionales y, si se justifica, se resolverá a favor del reclamante. Es decir, que el Estado como tal no puede reclamar, pero tú como ciudadano afectado o familiar de un afectado sí podrás hacerlo. Sin embargo, es como dejarte a la de Dios, porque pelear judicialmente contra abogados de militares es una pelea casi perdida. Y no digo esto porque sí, es porque ya hay antecedentes. Y para saber de lo que les hablo, debemos regresar 24 años, a los inicios de siglo. En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, ni un tonto loco que sea baboso, no un instinto animal que el sexo vuelva loco. Mientras todo el mundo creía que se iba a acabar el mundo, en Manta se instalaba el puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos, FOL, por sus siglas en inglés, o mejor llamada de forma criolla como base de Manta. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Ecuador firmó un contrato para que las fuerzas americanas utilicen las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y monitoreen el tráfico de drogas desde 1999 hasta el 2009, con un total de 1.758 toneladas de droga aprehendida en toda la costa del Pacífico. Pero uno podría decir, ¿cuál es el problema? Pues si vinieron a trabajar para incautar droga. Según los norteamericanos, en la FOL se han capturado casi 1.800 toneladas de cocaína. Estos datos no concuerdan con la información que tiene el CONCEP, por lo que cuando la comisión le preguntó esto al agregado militar, tuvo que aceptar que esa cantidad de droga corresponde a operaciones de las 3 FOL instaladas en América Latina y en operativos combinados con 11 países. ¡Me tomaron el pelo! ¡Se burlaron de mí! ¡Nadie me respetó! Sebastián Acher, de la Fundación Gabriel García Márquez para un Nuevo Periodismo, realizó un reportaje donde recopiló denuncias e información del accionar de los uniformados gringos que trabajaban desde esta base. Esta investigación recopiló testimonios de torturas y desapariciones de pescadores. ¡Yanquis de mierda! La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos denunció que hasta el 2006 se habrían hundido cerca de 40 barcos comerciales. Todo esto dentro de las 200 millas de mar ecuatoriano. Le allanan los barcos, queman los barcos, le destruyen los barcos y la palabra y la opinión de lo que ellos dicen que es, eso es. Lo que a mí me conta, yo hice una vez una denuncia de la Capitanía del Puerto, la primera denuncia que se hizo contra un atropello de un barco que se dedicaba a la pesca. ¿Qué hicieron con eso? Lo abordaron, a los marineros los pusieron, los amarraron hacia la popa del barco. Eso mismo, el capitán del barco me comentó y yo hice la denuncia a la Capitanía del Puerto de aquí de Manta.
destruyeron el barco, violaron los derechos humanos de los marineros, y no solamente eso, han hecho una serie de abordajes. Nosotros conocemos aquí en Manta el hundimiento de 8 barcos que ha hecho la Armada norteamericana con el ilegal convenio que hizo Magua en el año 1999. ¡Yanqui de mierda! ¿Y por qué les bajaban? Pues porque tenían sospechas de que tenían vínculos con el narcotráfico y también con el tráfico de personas. Sí, escucharon bien, les hundían solo porque tenían sospechas de que tenían droga o traficaban gente. ¡Yanqui! Ya basta de estupideces. Marcos Martínez, en ese momento presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, menciona que más de 100 denuncias siguen archivadas en la Fiscalía. Estos casos estarían relacionados a hundimientos, desapariciones, abuso de mujeres y la salida de personas para ser juzgadas en Estados Unidos sin comunicación expresa al Ecuador. Pero resulta que lo que han hecho es bajar como 2 o 3 barcos en aguas territoriales nuestras y que han sido realmente hundidas los barcos y murieron, han perdido vida. En el primer barco más de 100 indígenas, campesinos, ecuatorianos que estaban buscando la vida, migrando a otro país, fueron detenidos por estos miembros de la base de Manta y hundieron ese barco. Después el segundo barco también fue perdido en aguas nacionales de Ecuador. Pero esto no solo ha pasado acá en el país. En Colombia, el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, publicado en 2014, descubrió que militares estadounidenses abusaron de al menos 53 niñas en las localidades de Melgar y Girardot. Y no conformes con eso, grababan los abusos y los vendían como material pornográfico. Son basura. En 2020, otra niña indígena en Ucac fue violada por 8 militares. En el mismo año, una niña en Vera fue violada por 7 militares. Según Gustavo Petro, son más de 118 uniformados investigados por casos similares. César Ruiz le dijo a él en inglés que yo era la mamá y que ella tenía 12 años. Entonces él puso una cara de sorprendido y él me dijo, sí, nosotros la cogimos y la violamos. ¿Y qué? ¿Algún problema? Entonces nosotros hicimos eso. Entonces le dije, sí. Ahora lo voy a demandar. Me dijo, ¿quién me manda a ser tan puta y tan perra y haber tenido esa hija? Le dije, pues lo voy a demandar. Me dijo, pues demándeme. Aquí en Colombia no nos hacen nada. Y ojo, acá no decimos que todos los estadounidenses hacen eso o que solo los militares estadounidenses hacen eso, porque los casos colombianos también involucran a uniformados de ese país. Pero sí hay antecedentes nefastos de las mal llamadas intervenciones militares estadounidenses. Desde el Plan Cóndor, pasando por estos acuerdos bilaterales, encontramos impunidad, delitos e injusticias de parte de estados que no se hacen cargo de lo que hacen sus funcionarios. Yankee, go home. Desde BN Periodismo queremos decir que, a propósito de este tema, se abrió de nuevo una herida en el país: la soberanía. Esa palabra tan manoseada y tan ficticia que si existiera no tendríamos vendido la mitad del país a naciones de primer mundo. Si algo de dignidad nos queda, podríamos rechazar los abusos de las fuerzas militares y la intervención extranjera en nuestros territorios, en nuestros barrios y también en nuestras casas. La experiencia nos dice que la llegada de los gringuitos no soluciona nada y más bien, en algunos casos, puede empeorar todo. Amigos y amigas, Noboa versus Putin. El presidente Daniel Noboa, cuando era asambleísta, parecía tener una excelente relación con Rusia. Mi Homero no es comunista. Pero Noboa cambió al llegar al poder, se alejó de sus amigos, se juntó con malas amistades y ahora hasta se burla de los personajes con los que pacta. Because he's nice, because he's handsome. En efecto, es cine. Y a Danielito se le subió tanto el poder que se quiere poner de tú a tú con Rusia. Una vez más se ratifica su falta de mundo, su falta de calle. Pero una cosa es que Noboa se burle de Rafael Correa. Todos lo hacemos. La prensa corrupta ni para madurar aguacate, compañero. Y otra muy diferente es que se quiera burlar de Vladimir Putin. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Todo comenzó con unas declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfield, que dijo que hace algunos años Ecuador compró armamento a Rusia y a Ucrania, y supuestamente no está operativo, y dijo textualmente esto: Ecuador lo puede dar de baja.
lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar. Todo lo peligroso se convierte en plata. Y es que aparentemente Noboa planea intercambiar con Estados Unidos armamento de origen ruso y ucraniano por $200 millones en equipamiento moderno. Armamento que Noboa calificó de chatarra. Chatarra de $200 millones. Ellos alegan de que es material bélico, de que es equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra. Y eso, dentro de convenios internacionales, no se puede transportar material bélico, en este caso, pero sí chatarra de este tipo. Chatarra. ¡Ay, qué gracioso! Mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos. Rusia advirtió a Ecuador que no es buena idea enviar armamento de origen ruso a otro país, en especial a Estados Unidos. Así lo dijo el embajador ruso en Ecuador, Vladimir Sprinchan. Estamos verificando esa información, pero transmitimos a las autoridades ecuatorianas la posición de Rusia de que los estadounidenses no necesitan ese equipo, más aún cuando se le llama chatarra. Chatarra. ¡Basta de huevadas el programa! Al parecer a los rusos no les gustó nada que Noboa diga que su armamento es chatarra. Pero al presidente Daniel Noboa, esas declaraciones del embajador ruso no le importaron. Y todos nos preguntamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí, oportun crisis. El armamento de la discordia está conformado por 6 helicópteros MI adquiridos en 1997, que sí vuelan pero les faltan repuestos, 12 sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes de largo alcance, 34 sistemas de defensa antiaérea de corto alcance, sistemas portátiles con vehículos lanzacohetes BM-2, que el ejército ecuatoriano utilizó en el conflicto del Alto Cenepa contra Perú en 1995. Escena de acción. Escena de acción. Escena de acción. Es decir, armamento de la bella década de los 90. Soy más viejo que ese armamento. Recuérdame. Pero aunque se trate de armamento viejo, eso no le importa a Putin, porque desde Rusia y con amor nos llegó una especie de bloqueo comercial. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. El mismísimo Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia rechazó la decisión de Ecuador de enviar material bélico ruso a Estados Unidos. María Zaharova, vocera del ministerio, dijo el 2 de febrero que en los contratos consta que no se puede transferir el armamento sin el permiso de Rusia. Mi primera chamba. Entonces esta discusión llegó a mayores. Y justo cuando ocurría esta disputa bélica, Rusia anunció que suspenderá la certificación de 5 exportadoras bananeras de Ecuador. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Desgraciadamente sí es verdad. El Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia aseguró que el banano de estas 5 exportadoras contiene la plaga de la mosca jorobada y por eso suspenden su certificación. En 2023, Rusia fue el segundo comprador de banano ecuatoriano en todo el mundo, generando $690 millones según FedExport, y todas esas ganancias que generaba el banano ecuatoriano podrían terminar con la decisión rusa. Pobre país. Pero eso no es todo, porque el gobierno de Putin también bloqueó el ingreso de claveles ecuatorianos. Oye, tranquilo, viejo. Rusia también pidió detener la certificación de los claveles ecuatorianos de exportación a partir del 9 de febrero. La supuesta razón es que dizque encontraron trips de flores occidentales. Mi corazón tiene pura maldad. Ahora el sector bananero y el sector florícola están realmente afectados en Ecuador. Solo con la pérdida de la venta del banano, se estiman pérdidas mensuales de $20 millones. Sumamente económico. Si bien existe una explicación sanitaria, la respuesta que dio el gobierno nacional descarta que sea la razón. La mosca jorobada no es una plaga,
Y si no me cree, nos vemos a la salida. No tengo por qué darle explicaciones ni a usted ni a nadie. Entonces nos queda la duda si se trata de un asunto de plagas y virus o es una rencilla por intentar darle a los Estados Unidos armamento ruso. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Ecuador recibirá $200 millones en equipamiento moderno de Estados Unidos, pero a cambio podría perder cerca de $1.000 millones. Como que no fue un buen negocio el del presidente Noboa. Mi primera chamba. ¿Por qué le molestaría tanto a Rusia que Estados Unidos toque su armamento? Primero, por un tema de espionaje. Estados Unidos debe conocer el armamento ruso al derecho y al revés, más si se trata de uno tan antiguo como tiene Ecuador. Recuérdame. Pero estos artefactos siempre proporcionan información valiosa. Por ejemplo, llegar a entender cómo fueron fabricados, los errores que presentan y cómo podrían evolucionar con el tiempo. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero según varios expertos existe una razón primordial: el temor de que ese armamento chatarra sea reacondicionado por los Estados Unidos y lo envíen a Ucrania, país que se encuentra en un conflicto armado con Rusia. ¿Qué? Quizás es momento de que el presidente Daniel Noboa mida sus palabras. ¿Realmente ofendió al gobierno ruso al decir que su armamento es chatarra? Y los ofendió más al querer hacer un trueque con Estados Unidos. Esto también es un llamado de atención para que se evalúe la situación en Cancillería. Es muy probable que las decisiones no estén siendo tomadas por las personas más adecuadas. Es mi primer día. Desde BN Periodismo nos resta decir que tenemos un bloqueo comercial. ¿Cómo saldrá Ecuador de esto? Pues todo depende de Rusia y de que Noboa entienda que existen más potencias aparte de China y Estados Unidos. Pero es lo que nos llegó desde Rusia con amor. Amigos y amigas, el IVA. Les hice una promesa, ¿no es cierto? Que el dolor que sentirían sería peor que estar en el infierno. Pero esta parte sí la van a disfrutar como nunca, ya lo verán. Les tenemos la novedad de que el impuesto al valor agregado, IVA, subió del 12 al 13%. Ahora todos morirán. Todos. Recordemos que el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente donde se contemplaba la subida del IVA. El gobierno envió un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. Esta vez, para enfrentar el conflicto armado interno, la propuesta contempla subir el IVA de 12% al 15%. Sí, oportun crisis. El tema elevó pasiones en la Asamblea Nacional esta semana y en el Legislativo se llevó a cabo el debate definitivo para tomar una decisión ante este proyecto, y esto es lo que pasó. La Asamblea no aprobó el incremento del IVA al 15%. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Pero ratito, porque en menos de 2 horas de lo que la Asamblea se pronunció, el presidente Noboa decidió insistir en el artículo mediante una objeción parcial. Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? Al chile no. Sí, güey. Es decir, que el presidente utilizó una carta de trampa. Pero si pones tu corazón en el juego, no hay nada que sea imposible. Noboa en su objeción dijo que el IVA debe quedarse en el 13% de manera permanente, con la posibilidad de que pueda subir al 15% luego de un análisis del Ministerio de Finanzas. Entonces Noboa insistió con el tema del IVA y la Asamblea debía tomar una decisión. Existían 2 opciones: ratificar lo que ya dijeron o aprobar la objeción de Daniel Noboa. Y esto es lo que ocurrió. Este viernes se reunió el Pleno vía virtual. No hubo los votos para allanarse al veto del Ejecutivo ni para ratificarse en lo aprobado el 6 de febrero. ¡Malditos políticos, todos son iguales! ¡Los voy a detener! La Asamblea no consiguió los votos, entonces se dará un denominado
allanamiento tácito. Y en definitiva, el IVA subirá al 13%. Si la Asamblea Nacional no considera la objeción, no se allana expresamente o no se ratifica en su texto en el plazo señalado, se entenderá que se allanó de manera tácita a esta y la presidenta o presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el registro oficial. Agárralo bien, brother. ¿Lo hiciste? Bien. Con esto entrará en vigencia la ley para enfrentar el conflicto armado interno, con la objeción presentada por Noboa. Entonces el IVA se incrementa al 13% de forma permanente, con la posibilidad de que si a Noboa le da la gana, el IVA puede subir al 15%. Pero quizás la vía con la que se aprobó no es la más limpia. Se presume que se puede acusar a esta decisión como inconstitucional. Que, repito, estoy de acuerdo y pienso que le haría bien al país, por más que sea una medida dura, al incluirla en el veto parcial, sin que haya sido materia del proyecto, también es una inconstitucionalidad. Pero para que la Corte Constitucional decida si se da de baja o no el alza del IVA, tenemos que esperar varios meses. Y mientras eso sucede, pagaremos el 13%. Dejarlos a todos en la vergüenza y en el silencio. Desde el gobierno nacional y su oficialismo en la asamblea, dijeron que el alza del IVA no tendrá un impacto en los más pobres ni en la canasta básica. Esperen. Eso ya lo escuché en otro lado. Because he's nice, because he's handsome. Por más que se defienda la idea de que el alza del IVA no afecta a toda la población, sabemos que no es así. Y a esto se le debe añadir varios problemas que ya tiene Ecuador, como una economía estancada y altas cifras de desempleo. Y un problema inevitable es la especulación de precios. Pobre país. Pero ya con el alza del IVA al 13%, ¿se acabaron los impuestos? No. ¿Qué? ¿Cómo que no? El proyecto de Noboa venía cargado de más impuestos, y esos la asamblea los aprobó sin chistar. Impuesto a las utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Esta será una contribución especial a las utilidades de 2023, contribución que pagarán los bancos y cooperativas. Está distribuido en 5 grupos. Los que más tienen podrían pagar hasta el 25% de impuestos a esas utilidades. Es un impuesto único, es decir, que no se volverá a pagar, pero no dejó de ser polémico. La Asociación de Bancos dijo que eso ahuyentará la inversión extranjera y que afectaría a los créditos. Incluso plantean solicitar la inconstitucionalidad de la medida porque según ellos es retroactiva. Este impuesto que se ha aprobado para los bancos es un impuesto discriminatorio y en consecuencia podría ser inconstitucional. No digas mamadas, Mary Jane. Lo cierto es que se espera recaudar 146 millones de dólares y los banqueros simplemente no quieren pagar más impuestos. Cierto, tiene razón. Impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas, ISD, pasará del 3,5% al 5%. Este impuesto lo tienen que pagar las personas y empresas que sacan dinero de Ecuador y también quienes compran fuera del país. Es decir, que pagarás más impuestos por tus compritas de Amazon. No, por favor no digas eso. Utilidades de grandes empresas. Se aprobó que las empresas den una contribución temporal del 3,25% de sus utilidades generadas en el 2022 y posteriormente en el 2023, 24 y 25 y tienen hasta marzo de cada año para pagar este impuesto. Y esta medida no aplica a microempresas ni a medianas empresas. Me repugnas. Continúa. La fiesta del sector de la construcción. Nos contaron que el sector de la construcción se puso así cuando se aprobó el artículo que baja el 5% del IVA a los productos del sector. Ven a chambear, albañil.
Vamos a chambear, albañil. Pero ¿por qué se le baja el IVA al 5% al sector de la construcción, mientras que a los demás nos suben el IVA al 13%? ¿Cómo puede ser eso posible? Pues porque supuestamente a cambio de este beneficio deben generar empleo. Ven a chambear, albañil. Desde BN Periodismo nos resta decir que estos impuestos cambian las reglas del juego en la economía ecuatoriana, pero también es una jugada política peligrosa. Noboa sin duda perderá capital político al subir el IVA, tomando en cuenta que se le viene una consulta popular y las elecciones presidenciales de 2025. ¿Le saldrá cara la jugada a Noboa? ¿O todo es parte de un plan para aprovechar esos nuevos recursos en una campaña electoral silenciosa? Amigos y amigas, el trabajo. Que me están embrujando para no trabajar yo, porque tampoco tengo ganas de ir mañana, ni el viernes, ni el sábado. El trabajo es esa noble actividad en la que se supone que deberías despejar tu mente, en la que te sientes productivo para la sociedad y en la que conoces gente valiosa que aporta a tu conocimiento. Pues puta pereza. Fijo todo esto tirado, me voy para la puta mierda. El trabajo es eso que te permite darte tus lujitos. Y el trabajo también es el que te da platita para gastar en algún motel aniñado. Este 14 de febrero auspicien los moteles aniñados. Con resultados sexuales. En este programa hablaremos, como es obvio, del trabajo. Eso que suena tan lejano para muchos y tan precario para otros. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en su última entrega de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, en EMDU, la población económicamente activa fue de 8.5 millones de personas a nivel nacional. La población económicamente inactiva fue de 4.6 millones de personas a nivel nacional. El desempleo subió tanto en el área urbana como en el área rural, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de diciembre del 2023. Por otro lado, el subempleo subió, indicándose 21,2% en diciembre. Estas 8 millones y medio de personas se desglosan en empleo adecuado, subempleo, empleo no pleno, empleo no remunerado y desempleo. Un montón de categorías que camuflan el empleo precario en el Ecuador. En fin, los resultados nos dicen que tenemos una tasa de empleo adecuado del 36% y aparte una tasa de desempleo de 3.6%. Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas. 40% de la gente lo sabe. A comparación de años anteriores, digamos que tuvimos una ligera mejoría. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado recuperar ni los empleos que se perdieron en pandemia. Según Patricio Donoso, ministro de Trabajo en el gobierno de Lasso, ¡qué asco, hijo de puta! Desde el inicio del mandato del Pandorito se generaron más de 500.000 empleos. ¿Qué? Es decir, la mitad de lo que ofrecieron, porque en campaña andaban diciendo que iban a generar 1 millón de empleos. En octubre, de octubre a la fecha, se generaron 50.000 nuevas plazas de trabajo y empleo, que sumadas a las 400.000 y pico que usted hizo mención, ya estamos por sobre 520.000 plazas de trabajo y empleo. Déjate de mamadas, Enrique. Eso es una mentira. Evidentemente, no todas las cifras tienen ese aliento importante que acabo de mencionar, pero sí es importante decir la plena con respecto al empleo. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. En fin, sea como sea, digan las mentiras que digan y maquillen lo que quieran, la cosa es que no hay trabajo. Y mucho de ese trabajo que ya existe es precario. Incluso el empleo adecuado muchas veces se salta la normativa y atropella contra los derechos ganados de los trabajadores. Sin duda alguna, dejamos un país mejor que el que recibimos en mayo de 2021. No, estúpido. Aprende a eso. ¿Qué idiota se va a ir, mano? Bajo esta problemática han aparecido una serie de intentos de superhéroes para hablar de cómo generar empleo en el Ecuador. Han propuesto de todo, pero hoy queremos hablar de la propuesta de moda, de la más gringa de las propuestas, el trabajo por horas. Eso me prende. El que regresó al debate esta propuesta fue Pedro Freile por allá en el 2020 cuando intentó ser presidente del Ecuador. Ya tienes el título pero no tienes experiencia. ¿Y cómo iba a tener experiencia si estaba estudiando? Es que no existe trabajo por horas. El trabajo por horas, ese que tenemos los ecuatorianos cuando nos toca ir a construir la vida en otro lado, que no hacemos el asco. Nos vamos a Estados Unidos o Europa, trabajamos por horas, ahorramos por horas y mandamos la plata para que la familia sostenga. Hoy, tal vez, solo en estas circunstancias, producto de que el sistema está roto,
Tenemos que plantear esto. Luego Zantopic adoptó esta propuesta en su campaña. Dulce y grandote parece más bien como un enorme oso de peluche. El Steve Jobs de la floresta habló sobre esto de nuevo después de muchísimos años. Y ahora, en la consulta popular propuesta por Noboa, se plantea la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo, y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador? ¡No! La idea de Bananiel de implementar contratos por hora y contratos a plazo fijo supuestamente es para generar más camello, y básicamente su argumento es: no hay trabajo y al menos con esto habría trabajo, no importan las condiciones, de menor paga pero trabajo al final. Por Dios, qué gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Hablemos primero, como ya les dije, del contrato por horas. Según la ley, en el artículo 327 de la Constitución dice actualmente esto: se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de las obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán. And these conditions continue until now. En caso de que se apruebe la consulta, este artículo cambiará y pasará a decir esto: la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa, o persona empleadora, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El contrato a plazo fijo y por horas no constituyen formas de precarización laboral. Because he's nice, because he's handsome. En una entrevista realizada por Primicias, la abogada Vanessa Velázquez habló sobre esta propuesta del gobierno y comentó que debería regularse de manera que no afecte a los contratos ya existentes. Como no se hizo, tendrá que ser la Asamblea Nacional la que aclare que esta modalidad de contratación no afectará a los contratos ya existentes. Caso contrario, podría darse el riesgo que empleadores creen nuevas empresas para incorporar a sus antiguos trabajadores bajo la modalidad de contratos por hora. ¿Y esto qué va a generar? Pues la vulneración de derechos de antigüedad adquiridos. ¿Está diciendo que podría despedir a todo mi personal y contratar Groncalonca a mitad de precio? Así es. Creen que tienen un buen sindicato, pero no es así. Son básicamente esclavos. Y se está dando paso a una pregunta que contraviene los 4 puntos cardinales de la Constitución. Porque el artículo 327 de la Constitución prohíbe expresamente el trabajo por horas. Entonces, ¿qué le manda la Constitución al Código de Trabajo? Le manda a que, en efecto, se pague las remuneraciones del trabajador por meses, por semana o por horas, pero en el contexto de una contratación que también está diseñada, que está determinada en el contrato de trabajo. Entonces, lo que se está haciendo ahora es simplemente querer penetrar con un nuevo contrato de trabajo que es, desde todo punto de vista, una nueva forma de precarizar el trabajo, y la precarización también está prohibida expresamente, está proscrita en la Constitución del país. Del mismo modo, una de las interrogantes es ¿cuánto va a costar la hora de trabajo si se aprueba esta modalidad? Pongan atención que sería algo así. Primero tomamos como base el salario básico unificado, que este año subió la gran y abrumadora cantidad de $10, pasando a $460. Este valor se divide para las 160 horas que se trabajan al mes, es decir, 40 horas semanales. El total de esta operación es $2,88 por hora. Sin embargo, hay que sumar algunos valores como la 12ª parte del 13º sueldo, la 12ª parte del 14º sueldo y el proporcional de vacaciones. Y no nos olvidemos del aporte patronal, ya que todo esto suma $3,80 la hora. ¡Salten! ¡Salten! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Descansen! Con estas sumas es como Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, argumenta que este tipo de contratos no caen en la precarización porque supuestamente podríamos acceder a los beneficios de ley. Sin embargo, ni en los contratos vigentes se respetan los derechos laborales. ¿Ustedes creen que en los contratos por horas, porque son nuevos, se va a respetar? Doy un ejemplo. Una enfermera va a tener un recargo adicional. Es decir, el ministerio va a tener la inmensa responsabilidad de aplicar la tabla sectorial en el trabajo por horas, como en la actualidad existe en relación al unificado. Creemos que podemos reactivar
reactivar la economía, pero lo más importante, hacer posible el derecho que tienen todos los ecuatorianos a trabajar. Ese derecho que ha sido olvidado. No lo sé, Rick, parece falso. También uno de los argumentos desde el gobierno es que pagarían horas extra y la tarifa aumentaría si el horario es nocturno. ¡Ja! ¿En serio me quieren convencer con eso? Sus necesidades no son problema mío. Ahora hablemos de los contratos a plazo fijo. En el 2015, en pleno gobierno de Rafael Correa, se eliminaron este tipo de contratos que estipulaban un acuerdo entre el trabajador y el empleador donde se podía determinar un plazo fijo de tiempo para ese contrato. En ese año se lo eliminó con el argumento que generaba mucha inestabilidad laboral. Es por eso que ahora, después de 3 meses, todo contrato es indefinido. Y te vas a preguntar, ¿pero por qué es tan grave que hayan estos contratos aprobados y generarían trabajo? Pues básicamente que en todos los contratos indefinidos, luego del plazo de prueba, se pagan indemnizaciones por despidos o desahucio. Pero adivinen qué, en estas nuevas modalidades se pagaría IES, fondos de reserva y décimos, pero ninguna indemnización si te despiden. ¿Acaso eso no genera más inestabilidad? ¡Esa sonrisa falsa! Algunos sectores de los trabajadores se oponen a estas modalidades debido a que lo catalogan como un retroceso y como nuevas formas de explotación laboral. Y el tema del trabajo por hora sí nos preocupa porque hay... Quizá de parte del Ejecutivo y de parte de la ministra de Trabajo hay confusiones en donde no se dice todo el aspecto que tiene que ver con el trabajo por horas. Y a mí lo que me llama mucho la atención y lo que siempre ha sucedido es que antes de dictar una norma ya muchas empresas empiezan a aplicar. Yo me refiero en este caso, vengo actualmente en los reglamentos internos, tratan de aplicar. Yo vengo ahorita de una reunión con los compañeros trabajadores de Explosen, en donde un reglamento ya les tratan de clavar el tema del trabajo por horas. El trabajo por horas lo dicen, ¿no? Funciona en Estados Unidos, funciona en Europa. ¿Por qué no funciona en Ecuador? ¿O por qué no funcionó nunca en Ecuador? Funciona en Europa, funciona en Estados Unidos, de acuerdo. ¿Van a pagar $15, $18 la hora que vale en Estados Unidos y en Europa? $1.92. $1.92, por Dios. O sea, le quieren dar miseria a la juventud. No manches, pinche gente miserable. Desde BN Periodismo queremos decir que el trabajo forma parte de nuestra vida diaria y tan importante es que debería ser por lo menos digno. La realidad es otra. Sin embargo, esto no quiere decir que podamos atropellar los derechos laborales adquiridos a lo largo de los años. Miles de personas han muerto en las calles para dignificar esta actividad que nos sostiene a diario. Solo por el simple hecho de cambiar el texto de la Constitución no quiere decir que no exista precarización en las condiciones laborales. La pandemia y las crisis económicas nos han demostrado que la mayoría de empleadores y empresarios no se hacen responsables de sus trabajadores. Y ojo que aquí no les estamos satanizando a los empresarios, pero ya muchos ejemplos tenemos, como El Comercio, La Hora, El Diario Hoy y un montón de ejemplos más. Digan lo que digan, lloren lo que lloren, acá siempre vamos a estar del lado de la fuerza de trabajo y de los que se parten el lomo a diario para dar de comer a su familia. Jamás estaremos del lado de los que se aprovechan de los trabajadores para comer gourmet a costa de la sangre y las lágrimas de los precarizados. Sé parte de la familia de BN Periodismo y de su público más fiel colocando aquí tu marca, tu empresa o emprendimiento en el mejor lugar del mundo. Amigos y amigas, se viene otra consulta popular. ¿No saben cuánto he sacrificado? Desde la campaña electoral, el presidente Daniel Noboa advertía que se vendría una consulta, supuestamente para tener más herramientas para combatir la delincuencia y fomentar el empleo. Dejarlos a todos en la vergüenza y en el silencio. Noboa se embaló tanto con este tema que envió 20 preguntas a la Corte Constitucional para su aprobación. Luego Noboa eliminó una de estas preguntas porque era problemática para él. Así soy yo, un hombre de sorpresas. La pregunta planteaba el permitir el funcionamiento de casinos dentro del país, pero eso encendió las alarmas de posible lavado de dinero por la naturaleza de esos negocios. ¿Quieres hacer una consulta para ayudar a combatir la delincuencia? Y propones una pregunta sobre negocios que suelen operar para la delincuencia. Antipatria. Pero la pregunta fue eliminada. Pero hace poco la Corte Constitucional revisó las 19 preguntas enviadas y aprobó 10. Debemos aclarar que de las 10 preguntas, 6 son de consulta popular y 4 de referéndum.
No entiendo nada. Las preguntas de la consulta popular pretenden modificar leyes vigentes que se relacionan a políticas sociales y económicas, mientras que las preguntas del referéndum planean modificar la Constitución. Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? Chile no, güey. Daniel Noboa no esperó mucho y ya firmó los decretos para llamar a elecciones. Y el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para hacerlo oficial y 60 días para realizar las elecciones. Sí, emplasticaste de gana tu último certificado de votación. Se estima que la consulta popular y el referéndum costarán aproximadamente $60,2 millones. Tremendo gasto considerando que nos dicen que no hay dinero y que por eso tuvieron que subir el IVA al 13%. ¿Es una afirmación o es una posibilidad? Quienes estén a favor y en contra de la consulta popular y el referéndum podrán hacer campaña oficialmente desde el 7 de marzo de 2024. Y recuerden que la consulta costaría más de $60 millones. Pues en esa cifra no consta lo que gastará el gobierno de Daniel Noboa en promocionar el sí. Sí, oportun crisis. El domingo 21 de abril de 2024, los ecuatorianos deben elegir entre un sí y un no en las preguntas planteadas por Noboa. Tranquilo, todo va a estar bien. Y estas son las preguntas de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen que el uso de la milicia no dependa de estados de excepción ni de una declaratoria de conflicto interno armado? Un gran cambio. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen Se busca modificar el COIP para incrementar las penas de ciertos delitos, aunque en realidad eso no garantiza para nada que los delincuentes no salgan en libertad antes de cumplir su condena? Mi primera chamba? ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Es decir, eliminar las medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y el arresto domiciliario, solo en los delitos antes mencionados, lo que una vez más no garantiza para nada que los delincuentes salgan en libertad antes de culminar su condena. Antipatria. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Esta pregunta no ha quedado muy clara porque el porte de armas ya está penado en la ley, pero como Noboa cree que todo se soluciona modificando el COIP, pues bueno, pregunta aprobada. Yo tengo una mente con 4 computadoras. La pregunta. Es decir que si incautan una mini Uzi, nuestro querido policía que solo fue 2 veces a un campo de tiro y no juega ni el Fortnite, la utilizará para cuidar. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario, de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el anexo de la pregunta? Es decir que si decomisan una casa al señor narcotraficante, la casa será propiedad del Estado. ¿Con qué fines y para qué? No queda claro y es sospechoso.
Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Y estas son las preguntas del referéndum. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? Volvió una pregunta del expresidente Guillermo Lasso. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. ¿Está usted Preguntaremos a un experto qué quiere decir esto. La propuesta de tener jueces especializados en materia constitucional busca fundamentalmente que tengamos jueces de primer y segundo nivel que de manera exclusiva se dediquen a conocer y resolver sobre garantías jurisdiccionales. Es decir, que conozcan y resuelvan acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus, acción de acceso a la información pública, habeas data. Esto de alguna manera obedece a una crítica permanente que se ha realizado al sistema de justicia en el sentido de que los jueces ordinarios al mismo tiempo se convierten en jueces constitucionales cuando a través del sorteo correspondiente conocen este tipo de garantías. Por ejemplo, cualquier juez ordinario puede conocer y debe resolver una acción de protección. En el caso, por ejemplo, de habeas corpus, jueces de garantías penales o jueces de garantías penitenciarias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha criticado de forma permanente? Que en el caso, por ejemplo, de las acciones de protección, estas se han desnaturalizado por completo y que al desnaturalizarse han dado pie para que se haga un abuso del derecho, un abuso de las garantías, al punto que en la propia Corte Constitucional, a través de uno de sus fallos hace no mucho tiempo, tuvo que pronunciarse al respecto y dejar de manera absolutamente clara en qué casos procedía, cuando eran susceptibles incluso de sanciones los jueces que aplicaban mal la Constitución, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y cuando existía un abuso del derecho por parte de los accionantes o demandantes y por parte de los abogados que patrocinan este tipo de causas. Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? A Chile no, güey. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Es decir, que otro país o institución medie en los conflictos internos, porque nosotros no sabemos resolver. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? No, siguiente pregunta. De esto ya les hablamos a profundidad en un video que pueden encontrar en la descripción. Noboa quiere hacer rápido su consulta popular y referéndum porque sabe que todo depende de la popularidad que tenga para obtener la victoria. Según comunica Lisa, hasta enero de 2024, Noboa tenía una aprobación cercana al 80%, es decir que era el más querido. Antipatria. Pero algo pasó desde ese día hasta hoy. El impuesto al valor agregado IVA se incrementó al 13%. Eso sin duda tendrá una repercusión en marzo, justo durante la campaña electoral de la consulta popular. Quiera o no, Noboa sabe que su aprobación tendrá repercusión en las urnas, como pasó con la consulta popular propuesta por el expresidente Guillermo Lasso, donde la perdió olímpicamente. Es la última vez que me dirijo a ustedes como presidente de la República. Sin duda, el plan de Daniel Noboa es consagrarse como un líder político
y la consulta popular puede ser una herramienta para ese objetivo, como lo hizo en su momento el expresidente Rafael Correa. Si ven la prensa corrupta. Desde BN Periodismo nos resta decir que pronto les traeremos un análisis más profundo sobre las preguntas de la consulta popular y el referéndum. Pero por el momento, ¿qué creen? ¿Consideran que esas preguntas ayudarán a combatir la delincuencia? ¿Hacer un proceso electoral como la consulta popular y el referéndum era necesario en un momento como el que pasa el Ecuador? ¿Noboa podrá ganar la consulta? Dejen su respuesta en la caja de comentarios. Amigos y amigas, las familias de la mafia. Burn to shine, but you were born under a bad sign with a blue moon in your eyes. Woke up this morning, oh, their love had gone. Your papa never told you about right and wrong. But you're looking good, baby, I believe you're feeling fine. Shake my back, burn under a bad sign with a blue moon in your eyes. This morning, got a blue moon, got a blue moon in your eyes. Se habla mucho de los grandes narcos en el Ecuador, los visibles y los invisibles. Se habló también de cómo podrían blanquear dinero en el país, pero hemos charlado sobre cómo gastan su fortuna o qué es lo que hacen las familias de los narcos. No, siguiente pregunta. Sabemos que el Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero supuestamente les respiran en la nuca a los narcotraficantes. Mentira. Mentira. Pero eso no quita que sus familias puedan darse los lujos que las actividades delictivas pueden brindar. Veamos este caso. Las esposas de los patrones. ¿Cuál es el papel de las esposas de los señores de la droga? Significa ser cool y hacerse notar. Pues es un tema que no deberíamos considerarlo como menor y alejarnos un poco de la idea que nos venden las narconovelas. Esto es una mierda. Ya que como en cualquier aspecto de la vida, una alianza matrimonial es mucho más significativa. Ay, el amor. Por ejemplo, si hablamos de Leandro Norero, debemos conocer a su esposa, Lina Romero, de origen colombiano. Ella administraba parte del dinero que generaban las actividades de su esposo. Romero llegó a ser accionista de 4 empresas. En mayo de 2022 fue allanada la casa de Norero y su esposa se encontraba con grillete electrónico. Y según la Fiscalía General del Estado, fue la razón para que Romero buscara sobornar a jueces y fiscales. Ofrécele que esa fiscal no tiene hijos, marido, no sé. Es divorciada. Ofrécele al marido y vas a ver cómo la obliga. Vieja loca que ni sabe lo que hace. Va a salir chira y avergonzada de todo esto, por bruta. Romero se refería a la fiscal Livia Sarabia, quien llevaba el caso, y al botín que agentes encontraron en la caja fuerte de la mansión allanada: 40 lingotes de oro, armas de fuego y $6 millones en efectivo. Según los chats que Fiscalía hizo públicos en el caso Metástasis, Norero y Romero tenían un plan para fugarse del país. Planeaban ir a Colombia para comenzar una nueva vida. Una superintendencia de compañías además tenía otras 2 empresas dedicadas a la venta de cosméticos y tratamientos de belleza y varios bienes que también se mencionan en los chats. Amor, esas propiedades que están en mi tierra las quiero hacer cambiar de nombre. Sí. El de Pere, la mitad estaba a mi nombre. En lo otro hay 2 departamentos a mi nombre. Eso no quiero que esté a mi nombre. Si eso estuviera a nombre de terceros, creo que ya no tendríamos tanto problema. Hoy las 4 empresas donde fue accionista Romero son investigadas por la Fiscalía por presunto lavado de activos. Según reporte Coavisa, Lina Romero realizaba actividades con esposas de otros presuntos narcotraficantes, como la pareja de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y la viuda de Samir Maestre, alias El Gordo. Según Ecuavisa, Romero habría salido del país acompañada de estas 2 mujeres el 28 de febrero de 2022, con destino Panamá.
A pesar de los reclamos que ha hecho Fiscalía, Romero en este momento no tiene grillete electrónico. Un juez determinó que ella debe presentarse una vez al mes al Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil. Norero y su esposa conversaron hasta el 4 de septiembre de 2022. El 3 de octubre de ese mismo año, Leandro Norero fue asesinado. ¿Usted está segura, en efecto, de que Leandro Norero está muerto? Tenemos la prueba forense que llega a establecer este deceso. Entonces, ¿usted está convencida de que en efecto Bueno, murió? por el análisis forense nosotros podemos llegar a establecer esa circunstancia. La blindada esposa de alias Fito. El 19 de enero de 2024 fueron detenidos los familiares de alias Fito en Argentina. De las autoridades de Ecuador que la familia de este asesino Fito estaba escondiéndose aquí en la Argentina. Tras este aviso, las autoridades argentinas desplegaron un operativo en el barrio privado Country del Golf, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde localizaron a estas personas. Pero al llegar al Ecuador y luego de estar retenidos 8 horas en una base militar, fueron liberados. Típico de vos. Ellos no tenían ni un solo proceso de detención en Ecuador y cabe recalcar que su viaje a Argentina fue completamente legal. Yo no sabía. Pero algo que llamó la atención en ese escenario es que la esposa de alias Fito dejó el recinto militar en autos blindados. Esto se va a poner feo. Inda Mariela Peñarrieta, esposa de Adolfo Macías, alias Fito, cuenta con 4 procesos judiciales, pero de todos fue absuelta. Hoy se encuentra libre en el país, mientras que su esposo vive en la clandestinidad. Debo irme, mi planeta me necesita. Según reportan varios medios de comunicación, Peñarrieta hoy administra más de 5 millones de dólares. Es muy activa en redes sociales y le gusta mostrar al público los lujos en los que vive. En noviembre de 2023, Peñarrieta compró una casa en Argentina y la justicia de ese país la investiga por la disponibilidad de dólares en efectivo para adquirir el inmueble. ¿Así de fácil? ¡Sí! En 2017 fue acusada de delincuencia organizada, pero hubo una decisión abstensiva de un juez e incluso le tuvieron que devolver los bienes que le decomisaron. En 2020 fue acusada de enriquecimiento privado injustificado. También se le acusó de presunto testaferrismo, pero en todas estas causales salió libre. Pero más allá de las acusaciones judiciales, según reporta Primicias, Peñarrieta formaba parte de una red que introdujo más de 20 millones de dólares al país a través de supuestas empresas ficticias. Sumamente económico. Desde BN Periodismo nos resta decir que, más allá de trivializar las actividades que realizan las esposas de los presuntos narcocriminales, se debe entender que los vínculos que tienen con los capos va mucho más allá. Como observamos en estos dos casos, su participación es necesaria. Quizás la industria cultural y los prejuicios llevan a pensar que las esposas de los criminales son accesorios, pero en realidad son una parte muy importante en su vida y en sus negocios. Amigos y amigas, el abogado Pedro Granja. Vanidad, definitivamente mi pecado favorito. El abogado del diablo. Las próximas elecciones presidenciales se darán el 9 de febrero de 2025, es decir que falta un año entero para eso, pero los precandidatos ya se hicieron presentes. Son basura. En el radar político para las elecciones 2025 tenemos a Carlos Rabascal por Centro Democrático y se notó la emoción de Jimmy Jairala al contarlo. Ingeniero Rabascal, que estamos anunciando su precandidatura a la presidencia de la República. Eso se lo dejo allí. ¡Esa sonrisa falsa! También aparece Luisa González como la precandidata de Revolución Ciudadana. ¿Están viendo cuáles son las figuras para el 2025? O sea, seguro la precandidata va a ser Luisa González, pero no es nada definitivo todavía. Creo que es muy prematuro para hablar de candidato. ¿Qué?
Y por el Partido Social Cristiano tenemos a Jan Topic, el Rambo de Sambo, que buscaría otra vez la presidencia. Y no quiero que te enojes ni que te excites. El radar termina con el actual presidente Daniel Noboa, que ya debe estar preparando una segunda tanda de muñecos de cartón para su campaña electoral. ¿Irá a la reelección, presidente? Hasta ahora, digamos que lo más probable es que sí. ¿De qué va a depender? No tengo por qué darle explicaciones ni a usted ni a nadie. Y el líder del movimiento amigo, Bolívar Armijos, anunció este miércoles 21 de febrero su precandidatura a la presidencia de la República. Me repite la pregunta, por favor, porque ustedes interrumpen a cada rato y no dejan de contestar. Por favor, repítame la pregunta. Debemos aclarar que Luisa González y Jan Topic no anunciaron personalmente su precandidatura, sino que fueron los líderes de sus partidos. ¿Así de fácil? ¡Sí! Pero una presencia hizo temblar el tablero preelectoral. Apareció un hombre al que nadie entiende. Tal vez él sea un hombre que tampoco usted entiende. Hablamos de Pedro Granja, el conocido abogado guayaquileño, que sorprendió a todos anunciando su precandidatura a la presidencia de la República. Hay hombres que no buscan nada lógico. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. El 16 de febrero el Partido Socialista Ecuatoriano hizo público que Pedro Granja será su fichaje para el 2025 y Elsa Guerra sería su binomio para las elecciones. Un giro inesperado para el Partido Socialista, elegir a candidatos que sí son de izquierda. ¿Dónde está la gracia? Recordemos que en las elecciones presidenciales de 2021, el Partido Socialista auspició la candidatura de Pedro José Freile, quien se reunía con personajes de la ultraderecha española. ¡Mi Homero no es comunista! ¿Pero qué sabemos de Pedro Granja? Es licenciado en Ciencias Sociales y abogado por la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en Criminología Crítica y Seguridad Social y una maestría en Educación Superior de la Universidad de Guayaquil. Un verdadero hombre. Granja ejerció como abogado defendiendo a clientes muy variados. Fue abogado de la familia Noboa. Fue abogado de Dalo Bucaram, fue abogado de Mary Zamora, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores. Granja también estuvo al frente de un proceso de revocatoria del mandato contra el expresidente Guillermo Lasso. Soy Saúl Goodman. ¿Sabían que tienen derechos? Pero el caso más mediático que tuvo Granja fue cuando defendió a una niña de 13 años que fue abusada por Jorge Glass Viejo, padre del ex vicepresidente Jorge Glass. Por su ejercicio como abogado, Granja es acusado de pertenecer a diferentes tendencias políticas. Creencias de gente pendeja. En los últimos años, Granja ha sido acusado de ser correísta por sus análisis a las causas judiciales que pesan contra el expresidente Rafael Correa. Yo escribo un libro estableciendo desde la dogmática penal, porque yo me dedico a estudiar, yo he sido alumno de Jacobs, soy un hombre que se dedica muchas horas de su vida durante muchos años a estudiar esto, me apasiona, ¿qué puedo hacer? Y entonces, mis compañeros, porque yo soy un hombre de línea, entre esos gente vieja de mi organización política, como el doctor Alfonso Luis Yunes, que es como mi padre, me llaman y me dicen, ven por acá, siéntate allí, que tú no te mandas solo, explícanos cómo es que estás defendiendo a Correa si Correa nos hizo huevadas. Y les digo, Correa hoy es un perseguido político. Necesito hacerte el amor. Pero Granja, ¿es correísta? No. Siguiente pregunta. Aparentemente no, porque esto nos dijo sobre Rafael Correa. Mary Zamora estaba condenada a 8 años de cárcel por terrorismo. ¿Sabes lo que había hecho? Al máximo. Sacar a unos muchachos a gritar en media calle abajo Correa. Eso es alterar el orden público, Andrés, pero eso no es terrorismo. Y Correa quería que se confirme la condena. Y yo logré que se revoque la sentencia. Luego defendí a Abigail Eras de los 10 de Luluncoto. Correa los metió presos. Luego defendí a un peladito al que Correa le quería pegar porque le hizo la yuca en la calle. Defendí a San Pedro, el hombre que llevó, ¿te acuerdas? En un carro, un monigote, a una protesta. Cuando Rafael Correa empieza a ser perseguido, es decir, le empiezan a dar una dosis de su propia mierda, de todo lo que él generó, de todo el esquema de persecución.
Tranquilo, hombre, tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. La relación entre Correa y Granja quizás no sea la mejor, pero en realidad puso en aprietos al correísmo, porque desde que Granja tomó notoriedad mediática durante el mandato de Lenín Moreno, siendo muy crítico contra su gobierno y repitiéndolo en el mandato de Guillermo Lasso, una gran masa relacionada con el correísmo miró a Granja con buenos ojos. Necesito hacerte el amor. Y es lógico pensar que su precandidatura le podría quitar votos al correísmo, y hablamos de votos duros. Y es muy probable que Luisa González no tenga oportunidad. ¿Cómo puede ser eso posible? Y quizás lo que puso el punto final en los sueños de Revolución Ciudadana de conseguir otra presidencia fue la posible alianza entre Granja y la CONAIE. El 17 de septiembre de 2024, Granja participó en un encuentro en Guayaquil con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y la dirigencia de Pachacutic. Nos han tenido engañados toda la vida. Hoy tenemos la posibilidad histórica de derrotar al correísmo en Manaví, de derrotar al correísmo en Guayas y estar con nosotros como un verdadero candidato de izquierda en la segunda vuelta. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Esta alianza era el sueño húmedo del correísmo, pero nunca lo consiguieron. Pachacutic, el brazo político de la CONAIE, propuso este 20 de febrero que Leonidas Issa sea el precandidato a la presidencia, pero lo más probable es que no pase. Típico de vos. Granja en su vida profesional se inclinó por el mejor pagador, aunque sean contrincantes políticos. Pero como él dice, no tiene enemigos y personalmente ha sido consecuente con su ideología. Necesito hacerte el amor. Quizás su candidatura es para demostrar que cuando su nombre sonaba en la campaña de 2023 fue una equivocación de la Revolución Ciudadana no considerarlo. Yo no sé si el chico que hizo este video lo hizo de maldad, pero sí pusieron el inicio, la leyenda. Desde BN Periodismo nos resta decir que el tablero electoral se sigue llenando y las opciones siguen complicando a los votantes. Llevan 3 posibles candidaturas inclinadas a la izquierda. El juego electoral comienza y ya podemos ver quiénes están quedando atrás. ¿Daniel Noboa seguirá con buenos números para el 2025? ¿Pedro Granja podría llegar a la presidencia? Deja tu respuesta en los comentarios. Amigos y amigas, los ex tóxicos. Qué asco, hijo de puta. Todos nosotros tenemos a esos tóxicos en nuestra vida. Pero acá la pregunta es, ¿qué les caracteriza? Pues que no te dejan tranquilo, que dicen que su vida contigo fue una maravilla y que además tú mejoraste cuando estuviste con esa persona. Joder, qué asco, de verdad. que me da mucho asco. Yo no podría tener un amigo así. ¿Les suena? Porque a nivel Ecuador podemos decir que tenemos algunos presidentes que tienen las mismas características que un ex tóxico. Por ejemplo, Rafael Correa dice que con él todo era una maravilla. No, we have to see if that is true. Lenín Moreno, por su lado, dice que no era él. Ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Pero el día de hoy hablaremos del más tóxico, del pasivo agresivo, del que asegura que nuestra vida mejoró gracias a su presencia. Hoy hablaremos de Guillermo Lasso y su pandilla. Me cago en tu puta madre, en Guillermo Lasso. Y es que las elecciones del 2025 se acercan y la cosa se pone calientita. Anuncios van y anuncios vienen. Bolívar Armijos regresa más poderoso que nunca. Pedro Granja está convencido que ganará. Carlitos Rabascal da un pasito al costado del correísmo y algunos otros nombres que no han confirmado aún, se preparan en la oscuridad para dar un show en las elecciones. ¡Vamos, compañeros! Pero la pregunta que seguramente tú te haces por las noches es ¿qué pasará con Creo y si saldrá de su cueva para el 2025? Antes de entregar el poder, Creo anunció que regresaría en el 2025. Otra vez tú, güey. Hemos hecho mucho. Según la policía, la cifra de homicidios intencionales hasta el 30 de diciembre pasado se ubicó en 7.832. Hemos hecho mucho. Incluso el Pandorito, envalentonado, mencionó que si regresan lo harán para poner las cosas en orden. No nos van a milanar. Los zánganos. A nadie engañas, Lasso, eres bien mañoso. Los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional. Y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador, quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año, porque en el 2025
regresaremos. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Vamos a morir! Para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. FBI, enviad aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa espantosa. De más está decir y repetir las cifras de desempleo, déficit fiscal, inseguridad, muertes violentas, inversión social, etcétera, etcétera. Todas cifras en negativo para la ciudadanía. Pero el Guille dice que eso es poner las cosas en orden. Pero bueno, vamos a comenzar el desfile de los posibles candidatos del movimiento Creando Oportunidades, Creo. Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años, de la gran comuna de Maipú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar y expresarse con el cuerpo. En nuestras predicciones podemos poner como opciones a Henry Cucalón, Esteban Bernal, Guillermo Lasso y Juan Fernando Flores. ¡Qué asco! Sí, qué insectos tan horribles. Bueno, por descarte podemos descolarle a Guillermo Lasso automáticamente porque no creo que esté muy listo para una campaña y para otra presidencia. Más que nada por temas de salud, porque hay que ser sincero, ya se le ve bastante acabado. Este fue el primer síntoma de un montón de malas decisiones comunicacionales y coincidencias muy extrañas. El 22 de junio del 2022, en pleno paro nacional, Guillermo Lasso anunció que tenía COVID. ¡Estoy malito! ¡Pobre de ti! 2 días después se le vio a Lasso abrazando a militares y policías, felicitándoles por el trabajo de repeler, golpear, gasear a los manifestantes del paro. ¿Y esta rosa blanca de Guadalupe? ¿Y qué pasó con el COVID-19? Los cuidados de María de Lourdes quizás son milagrosos. ¡Excitante! Al otro al que debemos dejarle de lado es a Esteban Bernal, presidente nacional de Creo. El 25 de enero del 2024, con 100 votos a favor, la Asamblea Nacional censuró a Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social en el gobierno de Lasso. Porque un gobierno de malandrines... No te voy a permitir que nos digas eso. La Asamblea sostiene que Bernal incumplió sus funciones al retirar el bono de desarrollo humano a más de un centenar de beneficiarios en condición de vulnerabilidad. Malandrines. Pero hay otra razón de más peso, y es que no se puede concebir un candidato que diga semejantes payasadas. Sienten a quien gusten enfrente mío. A quien gusten, economista, sociólogo de la oposición, de donde quiera, asambleísta, candidato presidente, al que gusten, para sentarnos a debatir con información, con datos, para mostrarles cómo el Ecuador que recibimos en mayo de 2021 y el Ecuador que dejamos ahora en diciembre de 2023 es mucho mejor que el que recibimos, con quien quiera. Sin duda alguna dejamos un país mejor que el que recibimos en mayo de 2021, y no desde la perspectiva de la percepción, sino desde los datos, desde la información real. Sin embargo, indudablemente siempre hay algo más que... Ya, sopla de aquí, viejo care... Ya van 2 descolados de las 4 opciones que les pusimos. De Flores no podemos hablar mucho, porque mucho no ha hecho y tampoco es que se lo conoce. Pero lo que sí sabemos es que es un Guille Lover nivel diamante. Ante la falta de oportunidades y no poder cumplir nuestros sueños, lo hicimos con la mirada al frente, el tricolor en el pecho y nuestro firme compromiso de dejar siempre en alto el nombre del Ecuador. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Sin embargo, ¿podría Juan Fernando Flores llegar a las elecciones como la opción de Creo? No lo sé, Rick. Primero porque sabemos que más del 80% de los que nos están viendo en este momento no tiene ni la menor idea de quién es, y porque para su mala suerte existe un perfil mucho más fuerte. Ecuatorianos. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Henry Eduardo Cucalón Camacho, la carta secreta de Creo, el exodia de Guillermo Lasso. El exministro de gobierno se perfila como uno de los más opcionados a poner su fotito en la papeleta, pero no hay que olvidar que Cucalón fue la cuota social cristiana en su alianza con Creo por allá en el 2021. Nebot indicó que no tendrán ministros en el próximo régimen, pero que accedieron a la solicitud del presidente electo, quien requirió la incorporación de Cucalón a su equipo de trabajo. Abogado, se liberó a Henry Cucalón de la disciplina partidista para que pueda ocupar la gobernación del Guayas. El presidente de la República ha sido claro, ha pedido eso, y yo también soy claro. En alguna entrevista dije, como acostumbro, públicamente, no nos interesan los puestos públicos, no vamos a tener un ministro en el gabinete. Pero el presidente ha pedido esa colaboración, ha señalado el nombre y nosotros lo hemos aceptado. Pero bueno, Henry eligió a Lasso por sobre Nebot. Tremenda traición.
tremenda traición a la revolución. A nivel representativo, Cucalón representa mucho más peso en referencia a los anteriores mencionados. Por ahí algunas malas lenguas también hablan de Frickson Erazo o de María Brown, o incluso de Danilo Carrera. ¿Qué? Danilo Carrera no es de Creo. Basta ya de injurias. Ya cabrón, hable bien. Según Esteban Bernal, el binomio presidencial y los candidatos para las 35 jurisdicciones electorales serán anunciados en mayo después de pasar por una estricta selección que consta en 3 puntos. Primero, ética pública y ética política. Segundo, debe tener una cercanía ideológica con la directiva de Creo, que crean un país libre, con libertad de expresión, no estatista, con sentido social, pero con más libertades a través de la empresa privada. Y por último, que él o la aspirante cumpla las 2 primeras premisas y tenga también accesibilidad al voto popular. Nada, no hay, no existe. Desde BN Periodismo queremos decir que se vienen las elecciones. Este año tendremos referéndum y consulta popular, y el otro ya se viene nuevo o nueva presi. Las preguntas son clarísimas. ¿Quién se sentará en el sillón de Carondelet? ¿Será que Lasso vuelve recargado para enfermarse cada vez que haya alguna crisis? ¿Ustedes votarían por Henry Cucalón para presidente? Pongan un +1 si votarían por Creo y un -1 si no volverían a cometer ese error. Elegir literalmente antes a un pupitre, a la pizarra, al borrador de presidente de la clase, pero jamás elijáis a Guillermo Lasso. La vais a cagar. Amigos y amigas, el metro de Quito. Próxima estación, Wherever Tomorrow. Ustedes no estarían enojados si pasan más de 3 alcaldes, reciben promesas e informes, pero no hay soluciones. Pues así se sienten los pobladores de Solanda, al sur de Quito. Sus casas se siguen hundiendo y los dedos apuntan al metro de Quito. A estos hombres y a estas mujeres le debemos que hoy el metro de Quito sea una realidad. El metro está pasando y mi casa se está hundiendo. Se sabe que son 300 los hogares afectados y que luego de las administraciones de Rodas, Yunda, Guarderas y ahora Muñoz no tienen una respuesta final, y desde el 2018 los afectados buscan una solución. El metro está pasando y mi casa se está hundiendo. Los hundimientos se reportan desde el inicio de la construcción del metro de Quito en 2017. ¿Cómo comenzó todo este calvario para las familias de Solanda? Conversamos con Janet Coronel, moradora de Solanda, y esto nos dijo. Yo soy moradora de Solanda, vivo en este barrio, llegué hace 33 años, cuando todavía no era la ciudadela que es ahora. Yo, en especial en la casa, empecé a tener problemas de las tuberías que se empezaron a romper en el 2017, 2018, finales del 17, comienzos del 18. Pero no sabía en realidad qué era lo que estaba pasando, hasta que una de las vecinas de la parte de acá atrás, de la cuadra, me vino a buscar y me preguntó que si yo tenía algún inconveniente en la casa, que si es que se había notado algún comportamiento raro en las paredes de la casa. Entonces le digo, sí, le digo, me dice, porque sabe que vecina también está en mi casa y nosotros estamos viendo qué vecinos se quieren unir. Empecemos a hacer la queja y la lucha. Ahí recién yo supe que había sido porque estaba pasando la tuneladora por el barrio. En 2018 se hizo un estudio técnico por parte de un cuerpo de especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Politécnica Nacional. El informe presentado en octubre de ese año enumeró las posibles causas de los daños en el sector. Este estudio decía que hubo varios daños, entre esos: 1. El estado actual de las alcantarillas. 2. La transferencia de cargas a la cimentación, es decir, edificios informales. 3. El lavado de finos. Y 4, la extracción de agua en la construcción en la salida de emergencia número 4 del proyecto de Metro de Quito, que es en donde estamos. ¿Por qué? Porque la salida de agua subterránea provocó espacios bajo la tierra que agravó la situación. A su vez, este estudio de la Católica y de la Politécnica recomendó varias cosas. 1.
reorientación de los vehículos pesados que circulan por el sector. 2. Control del proceso de deformación de las viviendas, es decir, un monitoreo para la adopción de medidas pertinentes. Y 3. Eliminación o control de la extracción de agua de la salida de emergencia que se construye en el metro de Quito. Resulta que tanto en el sector 4 como en el sector 1 han existido o existen ojos de agua o pozos de agua internos. Y el rato en que succionaron el agua, o sea, la lógica no le pide razón. O sea, si usted succiona el agua, el nivel empieza a bajar. Entonces, ¿eso qué implica? Que todos empezamos a bajar. Porque no tuvieron la precaución, porque tampoco me imagino que no saben cómo rellenar el espacio donde sacaron el agua que les estorbaba para el trazado. Como decía Janet, la lógica no pide razón. Incluso denunciaban que para sacar el agua utilizaban químicos y ese líquido se iba por el mismo sistema de aguas lluvias de Solanda. ¿Qué se dijo? A pesar de que la empresa española tuvo líos y Fiscalía investigó, la situación continuó. Conversamos con Fernando Chamba, dirigente barrial del sector, y nos explicó la situación legal de este asunto. Doctor Fernando Chamba, presidente del Comité Ejecutivo de Solanda. Y entonces la Universidad Católica y la Escuela Politécnica la que determinan de que la causa principal del hundimiento del suelo de Solanda es precisamente la succión del agua y por eso recomienda el estudio. Los técnicos, los científicos de la Universidad Católica y la Politécnica Nacional recomiendan que se suspenda la succión del agua. Y el 9 de septiembre del 2019, en la sesión de la Comisión de Seguridad, el martes 9 de septiembre, le pregunta al señor representante del metro en una sesión de la Comisión de Seguridad por qué no cumplieron con la disposición y el exhorto del señor alcalde de que se suspenda la suspensión de la succión del agua. Paladinamente, el señor representante del metro en la reunión del 9 de septiembre, permítame insistir, 9 de septiembre, paladinamente sostiene, no se puede suspender la succión del agua porque eso significaría suspender la construcción del metro. Primero recordemos que el artículo 30 de la Constitución estipula que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. Y eso es lo que buscan los habitantes de Solanda, que sufrieron los aparentes estragos del metro de Quito. Por ejemplo, le puedo hablar del caso de don Guillermo Arce. Él ya desocupó su casa porque la casa se le abre. Y él vive en la casa de los hijos. Los hijos se turnan para tenerlos una temporada los papás. Y la casa de él ya es inhabitable. Pero sin embargo, se habla alrededor de unas 400 casas que están afectadas del sector 4 y del sector 1. No es todo Solanda. Quedemos en ese tema claro. Es solamente por el trayecto donde pasa la línea del metro. Los propietarios afectados exigen al municipio de Quito una indemnización, argumentando que sus viviendas construidas hace más de 30 años no experimentaron daños hasta el inicio de la construcción del metro. Hoy se espera la respuesta de una empresa aseguradora para que determine los daños y una posible indemnización económica, que está en las garantías del contrato de construcción y puede ser de aproximadamente $50 millones. Viendo que existe este informe que tiene que llegar a la aseguradora se llama Generali y después se determinará si es que se cobra o no se cobra esa póliza de $50 millones. ¿Cómo está ese tema específicamente con la póliza? Porque entiendo igual que tienen 30 días para eso. A la irresponsable aseguradora que quiere llevarse los $50 millones pese al crimen que cometieron la constructora al destruir alrededor de 400 viviendas en nuestra ciudadela. Y son las calles, y es el alcantarillado, y tienen que responder por eso. Y el daño moral. Hay compañeros que en sufrimiento murieron porque realmente se encontraban desesperados. Fernando, entonces usted me advierte que la aseguradora lo que busca es no pagarles a ustedes.
Ese ha sido su argumento. El 4 de febrero de 2024, el municipio de Quito reconoció que el paso del metro por Solanda provocó el hundimiento de las casas. El alcalde Pavel Muñoz se reunió con moradores del sector para hablar de la situación con la empresa aseguradora. El día 1 de febrero, ya la empresa de metro le ha vuelto a mandar el oficio a la empresa aseguradora y continúa con el proceso de demanda para que se active la garantía sobre las casas de Solanda. Declaraciones que se dan un día después de que el municipio de Quito conoció el informe final que fue presentado a la aseguradora para que se continúe con el reclamo correspondiente y se ejecute la póliza. Entonces hay dos escenarios. Uno donde la empresa aseguradora llamada Generali presente el informe y sea favorable para los habitantes de Solanda, o que por el contrario la empresa presente un informe donde se argumente que el hundimiento de las casas no tiene nada que ver con el metro. Tras la conferencia de prensa, la empresa pública metropolitana Metro de Quito anunció que la empresa aseguradora tiene 30 días para responder al proceso iniciado y la posible ejecución de la póliza. De hecho, el municipio publicó un comunicado que decía: una vez que hemos recibido el informe final de la consultoría y al contar con una póliza vigente, la empresa pública del Metro de Quito, y en consideración a los hallazgos del estudio, presentó a la aseguradora el documento para que continúe con el reclamo correspondiente y la ejecución de la póliza. Conversamos con Mónica Páez, vocera del Metro de Quito, específicamente sobre el caso de Solanda, pero nos dijo que por el momento no pueden dar declaraciones, porque están pendientes de la resolución de Generali. ¡Típico de vos! Queríamos preguntar 3 cosas. ¿Cuándo la empresa aseguradora dará los resultados? Si el resultado es favorable para los habitantes de Solanda, ¿cómo se repartirá la póliza? Y si la empresa aseguradora determina que el hundimiento no fue por el Metro de Quito, ¿qué pasará? Janet Coronel y Fernando Chamba respondieron a estas interrogantes. Y el daño y el crimen cometido contra nuestros vecinos de aproximadamente 400 personas está demostrado. Ya tienen ahora las pruebas más que suficientes. Ejecútense la póliza, empiecen a corregir todos los daños que han ocasionado. Nadie les está pidiendo caridad, nadie les está pidiendo un centavo. Reparen los daños físicos y también tienen la obligación moral de reparar los daños morales ocasionados a las familias en la zozobra que les ha tocado vivir, por la zozobra en que les ha tocado vivir. Pero insisto en la pregunta, Fernando, sobre los 50 millones que sería la póliza. ¿Qué pasaría si no ocurre? ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, tendremos que enjuiciarlo al alcalde, porque sería un alcalde que se parcialice con la aseguradora y esperemos que eso no ocurra. Apelamos a la sensibilidad del señor alcalde, insistimos, la aseguradora tiene que utilizar el seguro que tiene, no puede llevarse los 50 millones por encima del dolor y de la muerte de nuestros vecinos. Este momento lo invito a usted, señor periodista, que nos visite, que conozca las condiciones en que viven nuestros vecinos. Hubo un señor, por decirlo menos, un poco ignorante, por decirlo menos, abusivo. ¿Sabe lo que le dijo una persona que tenía la casa en el 3er piso? El 3er piso está bien, el primero sí ya realmente no puede vivir. Nos dijeron que la empresa GeoGlobal, que es la que hizo este estudio, entregó los resultados a finales del mes de enero del 24. Y según el señor alcalde que vino al barrio el 2 de febrero de este año, dijo que hay que esperar 30 días, que ya habían entregado al municipio el resultado a la aseguradora para ver qué dice la aseguradora, si acepta o no acepta el resultado. ¿Y a cuándo se terminaría el plazo? Si son 30 días calendario, yo estoy asumiendo que es el 2 de marzo que tendríamos que tener un resultado. Y no sé por qué las autoridades, por qué el municipio trata de cuidar tanto la póliza. No es plata del municipio. Es un fondo que toda construcción pública debe tener en caso de. Desde BN Periodismo nos resta decir que han pasado 4 administraciones del municipio de Quito y los moradores de Solanda siguen esperando una respuesta. ¿Será que en esta alcaldía se pone fin a este problema? Uno que nació junto a la mega obra
de Quito, porque es duro pensar que mientras tú te tomabas fotos en las estaciones del metro, en Solanda debían fotografiar cómo desaparecen sus casas. Amigos y amigas, Daniel Noboa lo consiguió. El IVA subirá. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. ¡Termínala! ¡Termínala! ¡Líbranos del mal! Luego de tremendo drama en la Asamblea Nacional, la ley económica urgente presentada por el presidente Daniel Noboa entrará en el registro oficial y el impuesto al valor agregado IVA subirá de forma permanente al 13% y cuando se requiera al 15%. Muy contento. Muy contento. Pero ni saben. El gobierno nacional afirmó que no esperará nada y el 1 de abril de 2024 el IVA ya estará en el 15%. El IVA subirá desde el 1 de abril al 15%. ¿Qué pasó? Esos ojos, esos horribles ojos amarillos. Se supone que este impuesto podía subir al 15% después de un análisis del Ministerio de Finanzas. Ese informe fue elaborado por el Ministerio de Economía y está listo para ser enviado una vez que entre en vigencia la ley el próximo 6 de marzo. Porque yo soy muy educadito. Ahora existe una interrogante sobre qué productos y servicios se verán afectados con esta alza del IVA. Cerca de 208 productos de la canasta básica subirán de precio según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Enséñale lo que es una pérdida y una pena. Pero si necesitas algo más específico, aquí tienes una lista de productos que pagarán más IVA. Las bebidas alcohólicas, la ropa y los zapatos, electrodomésticos, productos de limpieza, la gasolina y el diésel. Productos de aseo personal como jabones, perfumes, cepillo de dientes, talcos, champú. Productos como celulares, juguetes. Y muchos más. Oye, tranquilo viejo. Según el INEC también hay 47 servicios que se verán afectados, como la preparación de alimentos, es decir, los desayunos, los almuerzos y la comida rápida. También los servicios de belleza, es decir, tu cortecito de cabello. Llegué de la barbería, bonito y bello, nuevecito de paquete. También pagarán más IVA algunos servicios bancarios, las entradas al cine, a los partidos de fútbol, las plataformas digitales como Netflix o Spotify y los servicios de telefonía celular e internet. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Y qué productos no pagarán IVA? Pues los mismos productos que en este momento tienen el IVA en cero. Arroz, harina, avena, pan, carne, pollo, huevos, leche, embutidos, atún, queso, aceite, frutas, verduras, legumbres, granos, tubérculos. Y los servicios como arriendo, agua, gas, electricidad, servicios de seguridad, medicinas como analgésicos y antibióticos, las consultas médicas, el transporte público y el transporte escolar, pensiones en escuelas, colegios y universidades. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El problema es que no se ha anunciado ninguna medida contra la especulación de precios. Dejarlos a todos en la vergüenza y en el silencio. Pero lo que sí hizo el gobierno nacional fue iniciar una fuerte campaña publicitaria para dar a entender que el alza del IVA no afecta a los más pobres. Nuestra ideología es un progresismo realista, es más hacia el centro, inclusive un centro izquierda. Empezar con el IVA al 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad. El momento en el que vemos que está mejorando la situación, el IVA se reduce. Canasta básica no paga IVA, medicinas no pagan IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico. Hasta utilizaron a los medios de comunicación pro gobierno para reforzar esta idea. Eso es lo básico. Pero ¿qué nos dice la realidad?
El IVA es un impuesto que se presenta en todas las etapas de producción. Entonces, un producto final puede no gravar IVA, pero en su ciclo productivo quizás algún servicio u otro producto sí paga más IVA. Entonces, a la final, sí podría subir de precio. Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? En Chile no, señor. Güey. Por ejemplo, el gobierno dice que las frutas no pagarán más IVA, pero sabemos que el señor de la frutería transporta sus productos en su camioneta, y su camioneta utiliza gasolina, y la gasolina sí paga el 15% de IVA. Entonces, ¿dónde se verá reflejado aquel gasto extra que realiza el señor de la frutería? No me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, por favor, no me lo digas. Varios especialistas consideran que el IVA tiene carácter regresivo, porque una familia de escasos recursos destinará un mayor porcentaje de sus ingresos para pagar este impuesto, viéndose más afectada que una familia con más recursos. Ya no digas nada, ya nos exhibiste, ya. Es decir, una familia con pocos ingresos destina la mayoría de estos ingresos para el consumo, por ende, al pago del IVA. ¿Es una afirmación o es una posibilidad? El economista argentino Ricardo Fenocchieto explica que el IVA condiciona los hábitos de consumo y es obvio que afectará en mayor medida los hábitos de consumo de los más pobres. Imaginemos dos casos, el de una familia que gana $1,000 mensuales y otra que percibe $300 al mes. La familia que gana $1,000 destinará el 4.5% de sus ingresos al pago del IVA, mientras que la familia de menos recursos a la final destinará para este impuesto un 5% del total de sus ingresos. Un 5% que es mucho más significativo para ellos. Sí, se paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas, y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y postre. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. Eso es lo básico. Entonces, ¿el alza del IVA afecta a los más pobres? Sí. Tranquilo, todo va a estar bien. Y una vez más somos engañados por el discurso oficialista del gobierno de turno. Hay cristianos tan necios y tan incrédulos que si tú no le enseñas la evidencia, ellos no creen. Desde BN Periodismo nos resta decir que Daniel Noboa tiene como tarea demostrar que en realidad era necesario alzar el IVA. Si no, podría verse en serios problemas, en especial porque se acerca su consulta popular y debe pensar en las elecciones de 2025. ¿Tú crees en el discurso del gobierno? ¿Por qué especialistas de la economía afirman que el IVA afecta a los más pobres, pero el gobierno de Daniel Noboa dice lo contrario? ¿Crees que el alza al 15% fue apresurada o necesaria? Deja tu respuesta en la caja de comentarios.